Noches, soy el doctor Jesús Alberto Salazar. Vamos a hablar sobre el tema aprender por competencias. Como parte de la materia planeación de la educación basada en competencias, la cual se cursa en la maestría en línea en educación basada en competencias. Saber cómo usar el conocimiento remite al saber actuar, que implica a su vez atender al saber cómo alcanzar los niveles de competencia asociados con el objeto del ejercicio de la misma. Es de suma importancia saber cómo usar el conocimiento, pero utilizando la gestión curricular, ya que la etapa de diseño curricular es en la que se elaboran los planes de estudio, y en el desarrollo curricular es en el que se elaboran los programas de estudio orientados a la didáctica general, como una etapa previa a la didáctica específica que se desarrolla en la planeación didáctica dentro de la gestión curricular. Por eso, aprender por competencias es el proceso centrado en el desarrollo de capacidades para estimular la responsabilidad y el desarrollo de la autonomía. El objetivo de la gestión curricular es definir la didáctica específica en secuencias modulares o secuencias didácticas de visión modular. La etapa de gestión curricular es cuando el maestro concreta para el entorno de su aula las propuestas del programa académico curricular concebido en el segundo nivel del currículum. Por esto es que se favorece el aprendizaje mediante la acción. La gestión curricular implica que tiene que hacer el maestro para tomar decisiones en la práctica que resuelvan los problemas que se presentan durante la misma. Esto representa el tercer nivel del currículum, también conocido como nivel práctico, y se concreta en la forma que el docente planea, busca la integración y los resultados de aprendizaje, siempre bajo el eje de su planeación, la cual es la acción, por lo tanto, favorece el aprendizaje mediante la acción. Mucho se habla de las necesidades de asumir un enfoque de competencias en la planeación didáctica y marcar la diferencia entre ese tipo de enfoque y la orientación académica. Existen determinados caracteres en una planificación didáctica por competencias, los cuales abarcan diferentes puntos, como mencionaremos a continuación. Establecer la adecuada relación entre competencias y desempeño, mejorar la relevancia de lo que se aprende atendiendo las estrategias, facilitar la integración de saberes, teniendo en cuenta que una competencia supone la integración de una serie de elementos, generar aprendizaje aplicable a situaciones complejas, lo cual va a favorecer la autonomía del sujeto, transformar el papel de los docentes hacia una concepción de provocar o facilitar, teniendo en cuenta los objetivos por los cuales transita el maestro. La planeación didáctica por competencias requiere un cambio que se facilita cuando podemos comparar dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Toda planeación didáctica se desarrolla sobre la base de los siguientes componentes: el objetivo, que es expresado en términos de acción; los contenidos, que se concretan a nivel del aprendizaje a partir de las acciones o actividades expresadas en términos de capacidades; las actividades, que se enriquecen a partir de la relación tarea-actividad que hace el alumno para alcanzar esa tarea; los métodos, que se consideran el medio por el cual se consigue la enseñanza
aquí haciendo hincapié en que es cualquier instrumento y los medios, que es por medio del cual vamos a conseguir tal efecto. La evaluación se realiza para conservar los criterios y evidencias que se han de obtener para determinar los resultados educativos, las cuales deben de aportar pruebas de aprendizaje esperado y deseado en los alumnos. Si analizamos el comportamiento de estos componentes en la planeación por competencias, podremos comprender por qué se señala que el entrenamiento para la adquisición y desarrollo de una competencia debe atender los siguientes puntos. Como número 1, determinar claramente en qué consiste la competencia a desarrollar y evaluar. Ofrecer indicadores para la adecuada demostración de la competencia. Determinar los conocimientos en cuestión, niveles de dominio y qué debe de reflejar la competencia. Señalar estrategias que integradas en secuencia permitirán llevar a cabo la acción prevista. Por ello, la secuencia transita por la reflexión sobre la acción, en la acción y para la acción. Y por último, indicar los materiales y recursos ya sean dados o que tenga que buscarlos el estudiante. Bloom ofreció una taxonomía cognitiva para ayudar a los profesores a clasificar objetivos y metas educacionales. Esta taxonomía se basa en la que las operaciones cognitivas se pueden clasificarse en 6 niveles de complejidad creciente. Por su parte, Anderson en el 2001 modificó las propuestas de Bloom. Esta revisión se comporta de la manera siguiente. E implica los siguientes niveles de dominio: memorizar, comprender, aplicar, analizar y crear. El dominio cognitivo ocupa nuestras capacidades de procesar y de utilizar la información de una manera significativa. El dominio afectivo se refiere a las actitudes y a las sensaciones que resultan del proceso de aprendizaje. Y el dominio psicomotor implica las habilidades manipulantes o físicas. Para integrar los componentes didácticos en una planeación resulta indispensable la elaboración de redes conceptuales, como condición primera para favorecer un aprendizaje significativo, o lo que es lo mismo, para que los alumnos puedan relacionarse lo que aprenden. Dentro de esta clasificación de las jerarquías conceptuales tenemos las siguientes, que son las redes conceptuales, las redes semánticas, los mapas conceptuales, los esquemas conceptuales y los marcos conceptuales. Cuando el foco del concepto está orientado al desempeño, es lógico que estamos frente a una planeación bien pautada, lo que significa que hay un detenimiento muy específico en los criterios, indicadores, evidencias y en definitiva en todo el proceso de estandarización que es de utilidad en la práctica. Los criterios de evaluación se explican a través de indicadores, los cuales describen evidencias relacionadas a ellos y se estandarizan aún más las evidencias de entrada o criterios de desempeño que se desglosan en los elementos de las competencias. Una evidencia es la aportación de una prueba que demuestra que se aprendió lo que se debe aprender. En la planeación didáctica por competencias, lo que hacemos es establecer los criterios de evaluación o resultados de aprendizaje esperados, los cuales son referentes para lo que se va a enseñar como para lo que se va a evaluar, logrando así una mayor coherencia. La enseñanza-aprendizaje se dan en un marco en el cual se dan interacciones o interrelaciones entre los actores y variables como es el maestro-alumno, el aprendizaje y la enseñanza que remite a la acción docente, pero que se entiende por situación de aprendizaje. Esta es el conjunto estructurado de elementos
que en cierto momento y lugar determinan el contexto en el que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entorno se refiere a usar herramientas y recursos interactivamente. Organismo incluye las actividades del sistema cognitivo que se relaciona con condiciones internas, sean físicas, mentales, de experiencia, etc. Práctica se refiere al cambio, modificación o resultado del aprendizaje que se logra como resultado de la interacción del entorno y el organismo, es decir, los resultados de los cambios de aprendizaje como producto de las interacciones entre condiciones internas y externas. Si analizamos la situación del aprendizaje más allá de lo descriptivo, tendremos que analizar cómo se comportan los tres eventos fundamentales que se entretejen dentro de estos elementos. Estos eventos brindan la pauta de actuación y permiten analizar la dinámica temporal. Reconocen que el alumno está en una situación y experiencia determinada para lograr la actividad mental de este organismo, que involucra la práctica encaminada a la activación mental a través del proceso de interacción, y propician la interacción del sujeto-entorno. Se refieren a los elementos de aprendizaje y cómo se desarrollan las actividades a través de la secuencia didáctica. Si asumimos el aprendizaje basado en competencias como un proceso centrado en el desarrollo de capacidades que para estimular la responsabilidad y el desarrollo de la autonomía, entonces la clasificación de estrategias que apunten en estas tres direcciones deben convertirse en un referente fundamental del maestro que planea en función de la adquisición y desarrollo de competencias por parte de sus alumnos. Al hablar de los conceptos de vinculación a la secuencia de procedimientos y otros, a enfatizar en el carácter autorregulador y metacognitivo de las acciones del sujeto, existen tres características principales de las estrategias. Uno es la serialidad. Respecto a la serialidad se refiere a cualquier conjunto de actividades dirigidas a un fin, pues eso las homologaría al concepto de procedimientos. La interactividad implica no solo el conocimiento declarativo, sino también condicional que posibilite la planificación de los objetivos y el modo de alcanzarlos. Y la funcionalidad tiene esta estrategia una función de mediación y regulación de los procesos cognitivos, por lo que este modo de actuar es de vital importancia para el funcionamiento de los diferentes procesos cognitivos y de aprendizaje. Las características de actuación de una estratégica se constatan cuando el sujeto que emplea una estrategia es capaz de ajustar su comportamiento a las exigencias de una actividad o tarea encomendada por el docente, por lo que se realiza una tarea. Se debe considerar los siguientes puntos: la reflexión sobre el propósito u objetivo de la tarea, planificar qué se va a hacer y cómo se hará, realizar la tarea, evaluar la situación, acumular los conocimientos para saber en qué situaciones se puede volver a utilizar la estrategia. Es por eso que se menciona que la educación basada en competencias es compatible con el paradigma constructivista del aprendizaje, porque engloba procesos con metacognitivos, estrategias de aprendizaje, memoria comprensiva, que da como resultado el aprendizaje significativo en el proceso de construcción del conocimiento.
En relación con el carácter interactivo de las estrategias, tiene una función de mediación y regulación de los procesos cognitivos, por lo que son de vital importancia para los procesos cognitivos del aprendizaje. La sensibilización, la atención, la cooperación, la transferencia, la actuación y la evaluación. Existen varios criterios para la selección de estrategias. Entre ellos están el criterio de validez, que se refiere a la congruencia respecto a objetivos, es decir, a la relación entre actividad y resultados esperados. Por tanto, si el aprendizaje basado en competencias está dado por un proceso centrado en el desarrollo de capacidades para estimular la responsabilidad y desarrollo de autonomía, entonces, como ya apuntamos, la selección de estrategias debe responder a la clasificación de estrategias de aprendizaje que apunten en estas direcciones. En este caso se destacan las estrategias cognitivas de interacción social para la personalización del aprendizaje y las estrategias metacognitivas comprometidas con la actuación autónoma. El criterio de comprensibilidad está en relación con los objetivos y se refiere a si la actividad los recoge en toda su amplitud, tanto en el ámbito de cada objetivo como en el conjunto de todos ellos. Quiere decir que sean estrategias que intenten potenciar habilidades intelectuales, sociales, destrezas motoras, creencias, actitudes, valores, en fin, estrategias que contribuyan al desarrollo de las congruencias de la competencia cognitiva, la competencia funcional y las competencias. El criterio de adecuación se refiere a la adaptación de las diversas fases, apertura, desarrollo y cierre de la secuencia didáctica. Existen diferentes grados, que es el grado de libertad que debe existir en relación entre la planificación de estrategias y la capacidad de decisión y resolución de un problema. El grado de profundidad, que se refiere al análisis de las características del procedimiento con otros aspectos relevantes tales como las metas y el estilo de afrontamiento del sujeto que los aplica. El criterio de profundidad tiene que ver especialmente con el objetivo y el nivel de procesamiento en el cual actúan las operaciones mentales y existe también algunos grados de especialización. Este punto hace referencia a que cuando más específico es el contexto de aplicación de un procedimiento, mayor número de posibilidades tendrá de especializarse, de automatizarse, de tecnificarse en el dominio de las herramientas instrumentales. La dimensión de generalidad o especialización de estratégicas nos permite a su vez establecer dos grupos de estrategias cognitivas íntimamente relacionadas. Las básicas, constituidas por un conjunto de acciones mentales de adquisición y transformación mental de la información. Estas estrategias son susceptibles de aplicarse ante cualquier tarea cuyo objeto sea optimizar la capacidad de atención, representación, categorización, razonamiento o el control metacognitivo del sujeto. Dentro de estas estrategias básicas más frecuentes destacan la comprensión lectora, identificar y subrayar ideas principales, hacer resúmenes, expresión oral y escrita, orientación básica hacia el uso de atención y la memoria y en el saber escuchar, estrategias de memorización para recordar vocabulario, definiciones, fórmulas, etc. Solo por mencionar algunas. Dentro de las estrategias específicas, aunque comparten los mismos objetivos y acciones cognitivas de las anteriores, poseen un mayor grado de especialización respecto a los conocimientos previos de los que se vale, así como de los contenidos y tareas concretas sobre los que se aplica. No se trata de procedimientos distintos, sino que de diferentes niveles de análisis de las operaciones mentales que se realizan en función de la especialización de la tarea.
Existen diferentes clasificaciones de estrategias. Dentro de las metodológicas vamos a ver que dentro de las y cognitivas existen las de comprensión conceptual, de aplicación conceptual, y dentro de las metacognitivas existen la retrospección, reconstrucción y prospección. Por su atención, gracias.